Demoledores datos en la economía en Cuba chocan con la alegada recuperación económica. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, revelan una dimensión importante del ajuste brutal del consumo del poder adquisitivo, con el mayor costo concentrado en trabajadores y jubilados. Las estadísticas oficiales siguen reflejando el caos de la economía cubana y su impacto negativo en la alimentación del pueblo cubano, como ha alertado este lunes el economista Pedro Monreal en uno de sus hilos en Twitter, al analizar la variación de ventas estatales de bienes en pesos cubanos del comercio minorista entre enero y diciembre del 2022. Se han divulgado datos oficiales sobre las ventas minoristas en Cuba, que pudieran ser demoledores respecto a cualquier visión de una alegada recuperación económica en marcha. Los datos nominales no son buenos, pero cuando se ajustan a la inflación son desastrosos, señaló Monreal. De acuerdo con el analista, el ajuste por inflación de las ventas estatales de alimentos en el comercio minorista en pesos cubanos, utilizando la variación interanual de precios de alimentos del 63% de diciembre del 2022, indica aproximadamente el valor que hubiesen tenido esas ventas en ausencia de inflación. Las cifras deflactadas de 2022 ofrecen un panorama devastador. Tanto el promedio general como los datos de todas y de cada una de las categorías de alimentos presentan valores muy inferiores a las cifras del año precedente, añadió. El economista explicó que deflactar las cifras nominales del 2022 permite apreciar una dinámica que no es distorsionada por el mayor valor que transmite la inflación, incluso cuando las cantidades físicas decrecen, toneladas, litros y muchas más. Las ventas de alimentos estatales y no estatales representaron aproximadamente un 38% del total de las ventas de bienes en Cuba en 2022. Son bienes inelásticos, que en el lenguaje de economistas significa que la demanda tiende a no afectarse significativamente por variaciones de precios, agregó. Las ventas minoristas no son consideradas como el respaldo material a la demanda de consumo que pudiera estar asociada a ingresos como los salarios y las pensiones. Una caída anual en 2/3 de las ventas minoristas reales de alimentos no es un asunto menor, consideró. La enorme contracción en términos reales de las ventas minoristas de alimentos en 2022 revela una dimensión importante del ajuste brutal del consumo y del poder adquisitivo agregado en Cuba, con el coste del ajuste concentrado en trabajadores y jubilados. En palabras del experto, la comprensión del poder adquisitivo agregado revelada por los recientes datos de comercio minorista es compatible con la compresión relativa del peso de los salarios en el Producto Interno Bruto, que ya venía produciéndose desde antes. Y ahora, la pregunta que se hacen muchos expertos, analistas y economistas: ¿el incremento salarial es una solución al empobrecimiento de Cuba? Un incremento salarial para mitigar a corto plazo el empobrecimiento derivado de la inflación en Cuba no es la solución y requiere considerar primero la compresión salarial provocada por el ordenamiento, segundo, un enfoque de inflación como conflicto y, en tercer lugar, la gestión presupuestaria. Atenuar la inflación no en toda su magnitud ni para eliminarla. Debería ser una urgencia de política económica en la que se utilicen mecanismos diversos con posibilidad de ser efectivos en el corto plazo, a condición de que no entorpezca las soluciones a más largo plazo. Es legítimo considerar el incremento salarial como mecanismo mitigador del efecto de la inflación en el bienestar. No es inevitable que mayores salarios se traduzcan en liquidez adicional que genere una espiral de salarios-precios. Tal efecto necesitaría ciertas condiciones, y es muy difícil que estas condiciones se den en Cuba actualmente, así que primero se debe tratar la inflación.
Cualquier política antiinflacionaria requiere producir una respuesta de oferta para que sea efectiva, pero eso toma tiempo. Bailar la inflación a corto plazo necesita acciones del lado de la demanda, con un tiempo de respuesta más breve. En general, en Cuba, las empresas forman hoy precios mayores, considerando principalmente los aumentos de precios mayoristas de insumos, electricidad, combustible, agua y una utilidad preestablecida, pero el aumento de salarios no es significativo y no representa nada actualmente para los cubanos. Y está muy, pero muy lejos de que esto se dé. Tenemos que ser realistas. En tiempos recientes, la única excepción de incrementos del salario medio superiores al índice de precios del consumidor fue en el periodo 2019-2021, notablemente en 2021, con la aplicación del ordenamiento, pero en 2022, el índice de precios al consumidor creció 4 veces más que el salario medio. Cuando los salarios se quedan por detrás de un incremento general de precios, como en 2022, la parte que teóricamente debería ir al trabajador para ajustar sus ingresos a los nuevos precios no desaparece por un agujero, sino que va como el pago de algo hacia otros actores. En opinión del economista Monreal, la inflación es un fenómeno complejo que no puede ser explicado solamente como un problema monetario. Existen enfoques que consideran al conflicto entendido como discrepancias de precios relativos, como una causa de la inflación. La inflación como conflicto considera que, aún en ausencia de desbalance de oferta-demanda, normalmente existen conflictos entre actores que pugnan por modificar precios según sus intereses y que la incompatibilidad de metas y precios relativos causan la inflación. Acomodar un incremento de salarios como paliativo temporal no necesariamente tiene que igualar el crecimiento del IPC, del índice de precios. El ingreso adicional pudiera ser derivado de una redistribución mediante mayores impuestos empresariales. Si los ingresos por mayores impuestos se dedican a la reducción neta del déficit fiscal, no modificaría la demanda global. El analista Monreal recordó que la última cifra disponible en 2021 de remuneración de trabajadores es de 156,000 millones de pesos. En este sentido, dijo que un aumento del 10% equivaldría a 15,6 mil millones de pesos. Poniendo en perspectiva el costo de 15,6 millones de pesos por aumento del 10% de la remuneración de trabajadores, este equivaldría a un 15% de los ingresos tributarios del 2023. Igualmente, es mucho más costoso el subsidio de 52,000 millones de pesos al sector empresarial. El colario para la política antiinflacionaria es que un incremento salarial es legítimo y posible, y requeriría una distribución desde los ingresos empresariales hacia los salarios mediante mayores impuestos destinados a reducir el déficit y mantener la demanda global. Pero seamos realistas, ¿el régimen aceptaría tal cambio para mejorar la economía de Cuba? Siendo honestos, y según mi opinión, considero que no. Considero que el régimen no hará nada, no se moverá y dejará que Cuba caiga, que Cuba se hunda. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.